De antemano es un placer estar nuevamente. Y ayer quería hacer un comentario también muy importante. Es un gusto tener la opción de ver a gentes que... Yo he participado en este programa aproximadamente 3 años. Y es muy bonito ver que muchas personas regresan cada año. Eso en cierta forma alimenta a las personas que organizan esto porque se pueden dar cuenta que realmente lo que se maneja en este tipo de programas es algo relevante para ustedes. ¿Okay? El día de hoy vamos a hablar de un concepto muy interesante, que es la situación de la cirugía bariátrica o metabólica en el tratamiento de la obesidad. Sin lugar a dudas, es algo interesante y lo vamos a entablar a través de un pequeño simposio, le vamos a dar oportunidad de que haya preguntas, donde básicamente la primera situación voy a hacer una pequeña introducción al respecto. Como ustedes pueden observar, el doctor Jorge Ramírez Velázquez nos va a hablar acerca de unos resultados metabólicos y por supuesto yo voy a dar unas conclusiones, indicaciones y después vamos a tener tiempo para respuestas y preguntas. ¿Okay? El doctor Jorge Ramírez Velázquez es coordinador quirúrgico de cirugía bariátrica del Hospital General de México, una persona con amplia experiencia en este aspecto. Y de una forma u otra nos va a dar algo que se está manejando aquí, probablemente opciones para la gente, sobre todo de México. La cirugía bariátrica, sin lugar a dudas, ustedes ya lo han visto. Independientemente de que algunas de esas diapositivas están un poquito cargadas, no crean que vamos a revisar todo, pero hay conceptos muy interesantes. La cirugía digestiva para el tratamiento de la obesidad es algo importante que sin lugar a dudas ustedes pueden ver, están manejando otro concepto. Ya no es bariátrica, metabólica, digestiva, y una serie de aspectos muy interesantes que sin lugar a dudas ha conseguido resultados contundentes en cuanto a la mejoría o curación de los pacientes obesos. Y por supuesto hemos visto a través del tiempo que se maneja la obesidad adecuadamente. Pacientes que tienen diabetes o pacientes que tienen síndrome metabólico, por la misma razón van a mejorar bastante. Ahora bien, esto sin lugar a dudas ha despertado una importancia desde el año de 1950. Originalmente la cirugía bariátrica fue indicada para otros procesos, pero también podemos observar que ya en los años 60 y 70 ya se había manejado más indicado para la obesidad. Desafortunadamente los resultados no eran buenos porque no existe la habilidad y probablemente las cirugías no eran apropiadas para los pacientes o probablemente el paciente estaba mal seleccionado. Pero no fue sino hasta el advenimiento de la cirugía laparoscópica cuando nosotros estamos viendo que esto se popularizó y los resultados que se han visto han sido más importantes. Esto básicamente nos da una lista de algunas de las situaciones más importantes. Ustedes pueden observar que desde 1954 ya existe una derivación unilateral y la serie de personas que al respecto. Podemos ver aquí que en 1967 ya se hablaba del bypass gástrico y por supuesto ha venido una serie de derivaciones, una serie de modificaciones a estos procedimientos quirúrgicos que han mejorado para en un momento dar mejor actitud a los pacientes. Actualmente también ustedes han visto la manga gástrica que se maneja muy frecuente, al igual que el bypass gástrico que deruce laparoscópico. Es importante porque de una forma u otra, muchos de los pacientes que han pasado acerca de estos procesos han pasado por 2 o 3 de las diferentes técnicas y afortunadamente una u otra ha funcionado para ellos. Si nosotros observamos, se manejan diferentes tipos de cirugía bariátrica y cada una de ellas tiene diferentes indicaciones, diferentes aspectos. La primera de ellas que ustedes pueden observar es los procedimientos restrictivos, que básicamente son técnicas que limitan a la cantidad de alimento que pueden ingerirse, ya sea por lesión física en la capacidad del estómago o por supuesto la colocación de un dispositivo que produce este efecto. Si nosotros observamos, esos son algunos de los ejemplos de este tipo de cirugías. Aquí pueden observar la banda gástrica, la manga gástrica también, y por supuesto una gastroplastia vertical con banda, que son algunos procedimientos que se han manejado de tipo restrictivo. Pasando a lo siguiente, también se manejan procedimientos que son malabsortivos. Utilizan técnicas que interfieren con la absorción de los alimentos en el intestino, que lo disminuyen la cantidad de nutrientes que básicamente pasan a la circulación portal y se produce una eliminación fecal del resto. ¿Qué es lo que sucede? Que esto se logra mediante distintos circuitos o derivaciones en el tubo digestivo, como ustedes pueden observar. Esos fueron los primeros tipos de cirugías que se utilizaron en los años 70. Pero los efectos secundarios afortunadamente eran numerosos y a largo plazo, algo que realmente no estaba cumpliendo con los objetivos del procedimiento. Y por supuesto, lo que actualmente se maneja que son estos famosos procedimientos mixtos, donde son técnicas que combinan la reducción gástrica con algún tipo de bypass intestinal, reduciendo así la capacidad del estómago y modificando la absorción de los alimentos a nivel intestinal. Y sin lugar a dudas, uno de los procedimientos
más usados y que ha ofrecido mejores resultados para los pacientes. Y por supuesto aquí podemos ver ese tipo de procedimientos como el famoso bypass gástrico con Rus, que Rubino en 2008, y la gastrectomía con de Rus, que también tiene un canal alimentario común, como pueden observar. ¿Okay? Pero ¿qué ha pasado? Sin lugar a dudas, ahora la situación de la cirugía bariátrica, el advenimiento y el auge de la misma, se habla que en un momento es una excelente alternativa para el manejo de la obesidad y la diabetes. Incluso ya hemos manifestado que mucha gente la maneja como la cirugía que cura la diabetes. De una forma u otra los resultados son favorables, pero no precisamente está curando la diabetes, porque si el paciente no sigue si el paciente en un momento dado no actúa los lineamientos después de la cirugía, ese problema puede regresar y por supuesto que la diabetes puede regresar. Es importante porque esta cirugía laparoscópica, como ustedes pueden observar, los cirujanos utilizan aire para inflar el área umbilical y ellos pueden observar el estómago e intestinos, como nosotros observamos. Utilizan unas engrapadoras especiales que realizan la conexión interna y por supuesto el 98% de la cirugía de bypass gástrico son realizadas utilizando esta técnica. Por eso la rapidez y los resultados son favorables. En un momento dado nosotros podemos ver que este ha sido un auge tremendo desde 1992 hasta la fecha. Son resultados que en un momento se hablan desde 2003, pero independientemente se dice que solamente en 2007 205,000 procedimientos fueron realizados de esta. Y ahorita podemos hablar que esto no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo, es una cirugía que es bastante común en muchos de los casos. Ahora bien, las opciones quirúrgicas que se han manejado es el famoso bypass gástrico, la banda gástrica, la gastroplastia vertical, la manga gástrica, suidodenal y el balón intragástrico. Las dos primeras, sin lugar a dudas, son las que actualmente se manejan en todos los niveles y las que son más aplicables a la situación que nosotros estamos interesados. Es importante porque ustedes ven qué es lo que sucede en el bypass gástrico. Está considerado el mejor procedimiento para reducción de peso por el Instituto Nacional de la Salud. Los cirujanos forman un saco en la parte superior del estómago y ese saco actuará como un área para el almacenamiento de la comida. Después de eso, nosotros observamos que el intestino delgado es conectado a un saco, como pueden ustedes observar. Se origina la famosa guay, que es la famosa griega, que básicamente le da el nombre a este procedimiento quirúrgico y el cirujano conecta las dos partes del intestino, como ustedes pueden ver en ese procedimiento quirúrgico. Esta básicamente nos ve, y aquí pueden observar realmente por qué se llama el Roux-en-Y, porque básicamente es la forma o la característica de esta letra que ustedes observan. Es interesante porque nosotros aquí vemos la anatomía original del estómago y aquí nosotros vemos la alteración que básicamente se realiza a este nivel para poder en un momento dado lograr los objetivos de la misma. Aquí nosotros la vemos nuevamente, básicamente cómo está hecho ese famoso saquito y la conexión que se refiere al respecto para poder hacer esa derivación. Los mecanismos primarios de cómo este procedimiento del bypass, gastrointestinal, controla la diabetes mellitus hasta el momento se basa principalmente en el bypass de la parte superior del intestino. Ya lo habíamos visto que el procedimiento quirúrgico de alteración de la anatomía del intestino afecta a los mecanismos que habitualmente regulan en un momento dado la glucosa sanguínea que habitualmente está relacionada con esta situación de la diabetes. Después de este bypass, como pueden observar, la exclusión de la parte superior del intestino delgado en el tránsito de los nutrientes, ¿qué es lo que sucede? Podría afectar esta famosa situación de la situación de las incretinas, que sin lugar a dudas nosotros al modificar esa área logramos ese efecto anti-incretina que por supuesto va a ayudar a los pacientes a que mejoren este cuadro de diabetes. Es interesante porque yo lo había comentado en alguna ocasión que esa fotografía que ustedes observan aquí fue publicada en la página principal de la revista de endocrinología. Y sin lugar a dudas, como ustedes pueden ver, estaban hablando de que esta banda era el mejor tratamiento para la diabetes e incluso después se habló de que podría curar la diabetes como tal. Pero ¿qué es lo que pasa? Los investigadores han atribuido los resultados de estos procedimientos quirúrgicos no propiamente a estas razones, sino la razón de que en un momento dado, cuando un paciente baja de peso, ¿qué es lo que sucede? Sin lugar a dudas, esto va a alterar la situación del sistema metabólico, de esa obesidad, de esa resistencia a la insulina y por supuesto que nos va a dar las pautas o resultados de la mejoría de estos pacientes. Por supuesto, actualmente hay dos procedimientos que han sido indicados para diabetes. El famoso duodenal bypass, que se menciona que no funciona favorablemente, pero se ha utilizado, y el otro de ellos que es el famoso isoperistal tirar interposition, que en este caso este procedimiento se quita la parte distal, como pueden observar ustedes, que sin lugar a dudas modifica la situación de las células G, que son las que producen estas famosas incretinas, que al final de cuentas van a alterar la fisiología de ese segmento que va a ayudar a que el paciente mejore la diabetes. Esto, muy interesante,
Porque básicamente nosotros podemos ver resultados que sin lugar a duda el 73% de la diabetes en el grupo de pacientes con cirugía, comparado con 13% tuvieron una remisión, como ustedes pueden observar. Sin lugar a dudas, después de estos resultados, en un grupo seleccionado, esto básicamente habla de que realmente el proceso puede ser utilizado si los candidatos son seleccionados adecuadamente. Algo muy importante, si nosotros observamos los beneficios de esta cirugía, ¿qué sucede? ¿Hay pérdida de peso? Hay en un momento dado mejoría de los pacientes que tienen ese problema de obstrucción o ausencia de respiración, la famosa salida abdominal que se maneja. Si el paciente tiene hipertensión, también la mejora. Si el paciente tiene un reflujo gastroesofágico, la mejora. Y si el paciente tiene una incontinencia urinaria, también la va a mejorar. ¿Qué sucede? Que sin lugar a duda los resultados de este tipo de procedimientos son favorables para muchos de estos individuos. ¿Ok? Gracias. Ahora bien, siguiendo con la temática, el doctor nos va a hablar acerca de una situación muy importante, sobre todo resultados de este tipo de cirugía en pacientes en México, me refiero, ¿correcto? Okay. Bueno, ¿preguntas? Bueno, mucho gusto, soy el doctor Jorge Ramírez. Vamos a revisar algunos de los conceptos. El doctor definitivamente hizo una maravillosa exposición en un tiempo récord. Y vamos a ver un poco, más que de México, de los datos internacionales que tenemos en cuanto a resultados metabólicos. Sobre todo, obviamente, centramos nuestra plática en cirugía como tratamiento para el paciente diabético. Pero como bien mencionó el doctor, sabemos que tenemos muchos más beneficios que solo el control glicémico del paciente. Entonces es muy importante este tema, es un tema que definitivamente ha causado mucho revuelo, que lo sabíamos, como mencionaba el doctor, desde hace mucho tiempo, inclusive sabemos que desde 1960, inclusive hay publicaciones de 1860, donde se veían que un paciente post-gastrectomía tenía remisión de la diabetes. Lo que pasa es que no le pusimos mucho cuidado, ¿no? Dijeron, cirujanos locos. Pero bueno, básicamente lo que vamos a revisar es un poco de resultados. Como ustedes saben, esto ya lo han pasado, pero el punto importante que me interesa enfocar es definitivamente pues que aunque es una acumulación anormal de grasa, el punto que bien sabemos es que es perjudicial para la salud. No, esta no es la presentación, están en la otra. Es la otra. Esta es de cirugía bariátrica en general. Pero bueno, como ustedes saben, lo que nos interesa y lo que hemos encontrado últimamente es que el control metabólico de estos pacientes es más que llamativo, y principalmente a los que estamos centrados en hacer bypass gástrico, hemos encontrado que los pacientes ya no tienen que esperar la reducción en el peso para tener controles metabólicos, controles diabéticos, pues a los pocos días. Mover el cursor para detectar el archivo. No. Que lo baje. No, ¿cuál es el número de la presentación? Que lo baje. Acá está abajo. Que si ustedes lo pueden bajar, por favor. Es Introduction and Current. Más. A ver, Más. pon ahí documentos. Ahí en documentos. No, documentos. Ahí. Ajá. Resultados bypass. Resultados bypass. Se llama resultados bypass. El de hasta arriba, que le dé clic. Ok, va de nuevo. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. ¿Sí lo escuchan allá arriba? Perdón. ¿Sí? Ok. Ok. ¿Cómo? Lo pueden manipular. ¿Ya? Si quieren. No parece. Bueno, entonces, ¿qué ha pasado, no? Ustedes saben que la prevalencia de diabetes en adultos, este es un mapa de Estados Unidos, y vemos como en el 93 hay algunos focos rojos, en el 99 el mapa se vuelve rojo y en el 2000 se salvan muy pocos, ¿no? La diabetes
al igual que la obesidad, ha sido una enfermedad que ha ido creciendo de manera muy importante. Sabemos que el tratamiento tanto de la obesidad como de la diabetes básicamente tiene estos pilares, que son la dieta, la actividad física, la terapia conductual, farmacoterapia y la cirugía. ¿Qué hemos encontrado? Que el tratamiento no quirúrgico, aunque había sido el estándar, sobre todo en los pacientes diabéticos, pues en el 95 a 97% de los pacientes el peso no se pierde sustancialmente, con estudios que muchos han mostrado que a 5 años el paciente vuelve y regresa a la pérdida de peso inicial o la sobrepasa, ¿no?, que es el famoso yo-yo. Se hicieron algunos estudios en el consenso del Instituto de Salud de Estados Unidos comparando dieta y ejercicio, y vimos que a 2 años, pues bueno, se recuperaba todo el peso que se había perdido con métodos diferentes a la cirugía. Entonces hicieron una conclusión ya en el 96, donde la cirugía es el único medio efectivo que trata la obesidad grave. En el 91 ya había salido esta que demostraba que solo la cirugía ha mostrado efectividad para la pérdida de peso en los pacientes clínicamente graves. Y bueno, lo que era importante era, como ustedes saben, y nos lo dice precisamente el seguro, 80% de los diabéticos en México están asociados a obesidad. Y esto es un poco de lo que pasa, ¿no? Tenemos la resistencia a la insulina, cuando subimos y vamos pasando hacia 25 de índice de masa corporal, empieza la intolerancia a la glucosa, y cuando llegamos hacia 40 y crecen nuestros pacientes, pues aparece la diabetes tipo 2 y vemos cómo esa curva empieza a aumentar definitivamente desde 25 de índice de masa corporal, y eso es algo que se vuelve muy llamativo. Sabemos obviamente que es un gran impacto tener diabetes, un problema cardiovascular, disminuye la expectativa de vida, nos da insuficiencia renal, es un gran problema de salud que tenemos para nuestros pacientes. Como bien mencionaba el doctor Alan Whitworth en el 96, hace su primer reporte de cirugía bariátrica con un bypass gástrico por vía laparoscópica, y aparece este boom que conocemos hoy en cuanto a cirugía bariátrica. Y es el boom porque pues ya no tenemos grandes hernias, ya no son paredes abdominales de 60 kilos a incidir, y la recuperación definitivamente es mucho mejor. Tenemos entonces con pérdidas, con el bypass gástrico laparoscópico, pérdidas de peso sostenidas, y a 2 años la pérdida llega del 80 al 60%, pero sabemos que a lo largo de 14 años, como bien mencionaba el doctor, si el paciente mantiene sus hábitos, que le es mucho más fácil después de una cirugía, pues el paciente que tiene diabetes también mantiene estos controles. Las pérdidas de peso con los diferentes tipos de cirugía bariátrica son importantes. Obviamente aquí la banda es la que se rezaga un poco, pero lo que son las derivaciones, la manga gástrica, el bypass gástrico o la derivación, el duodenal switch, pues la derivación biliopancreática, tienen unos resultados magníficos con pérdidas del exceso de peso maravillosas, ¿no? En cuanto mencionábamos de los resultados metabólicos, y no son solo los metabólicos, hemos visto que las pacientes, es un estudio vemos que las pacientes, sobre todo mujeres que se quejan mucho de dolores de espalda, de cadera, de rodillas, pues si vemos en el 64% de ellas, la mejoría es del 47% y se resuelve el problema. Estamos hablando que cerca del 88% de los pacientes, si no tienen una mejoría, se resuelve. La hipercolesterolemia vamos hasta el 96% en este estudio, reflujo, obviamente con bypass gástrico es una resolución radical de hasta el 96%, diferente de pronto a la manga gástrica, que sí tiende a ser mucho más reflujógena que el bypass por la misma técnica quirúrgica. Pero vemos también que el 88% de los pacientes que tienen hipertensión presentan mejorías importantes, apnea del sueño, casi la totalidad de ellos mejora, la hipertrigliceridemia, el edema periférico, la incontinencia de estrés, asma, y obviamente lo que nos interesa hoy mucho, tenemos 82% de resolución en este estudio, por ejemplo, en cuanto a resolución de la diabetes, pero también el otro 18% mejoría. Entonces se vuelve algo radical, ¿no? Y obvio, tenemos muchos puntos que están a favor de esto, y no es solo la restricción alimenticia, que definitivamente marca una pauta fundamental.
Si vemos en cuanto a resultados de la cirugía bariátrica en la diabetes tipo 2, ¿no? Este es un análisis de 4.402 estudios, pues vemos de 135.000 pacientes, que es este estudio, vemos controles muy importantes, con resoluciones del 82%, con banda del 55%, con la de Mason, que es la gastroplastía vertical, del 80%, que aquí mismo vendría hoy en día la manga gástrica, el bypass con una resolución del 80% y la derivación biliopancreática del 99%, pero definitivamente no es una cirugía que sea tan socorrida por los síntomas y los signos adversos. Entonces estamos hablando aquí de resolución de los síntomas de la diabetes, pero también cuando vemos la insulina, la resolución es muy importante en cuanto a sus niveles, igual los descensos en las hemoglobinas glicosiladas y en las glicemias de ayuno.